Voy a darle estudiando, agreguen ese. Entonces, ¿Va a ser la próxima semana? próxima semana a esta misma hora, vamos a empezar. A puntual, que llegue tarde, sabe que no voy a entrar. Bueno, así que vengan temprano. Yo veo aquí la mitad de la gente que no está. Bueno, vamos a empezar con el tema este. Pues les decía lo de eso, porque los americanos están frente a las costas de Venezuela. Con 6 buques, incluso hay portaaviones, hay submarinos nucleares, hay aviones de combate, hay 4.000 hombres ahí sobre las armas. Y no crea que sean que estén por gusto ahí. Dicen que el hijo del Chapo Guzmán denunció a Maduro por ser el responsable máximo del cartel de los soles, que es el jefe del cartel de los soles. Y los americanos parece que ya dijeron que acabó esto. Aquí vamos a darle con todo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. Vamos a ver este tema, que es el tema número 6, que tiene que ver con las enfermedades del oído interno. Ya cuando estamos viendo las enfermedades del oído interno, ya estamos viendo ya que las lesiones que ocurran aquí en el oído interno están comprometiendo grandemente el equilibrio y la audición del paciente. Porque ¿qué pasa con el oído interno? Que tiene una función de audición, porque ahí están los receptores de la vida, y el equilibrio, porque ahí están los órganos que tienen que ver con el equilibrio. ¿Verdad? Entonces, el laberinto óseo, el laberinto membranoso y esas cosas. Y bueno, esto es importante, ¿ya? Así que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver la previacusia, vamos a ver el trauma acústico, vamos a ver la ototoxicidad. La previacusia no es más que una enfermedad relacionada con la edad. Como mismo envejecen los órganos del oído, envejecen el ojo, envejece el corazón, el riñón, la próstata, los ovarios, también envejece el oído, y eso tiene que ver con la edad. Es una hipoacusia relacionada con la edad. El trauma acústico es la exposición a ruido que genera un trauma en el oído. La ototoxicidad son medicamentos que tienen que ver su acción sobre el oído. La enfermedad de Meniere es una enfermedad que está relacionada con trastornos de los cambios de posición, y lo van a ver después, a lo mismo que pasa con esta, que es el vértigo posicional y postural posicional benigno, que es bastante frecuente en la sociedad y bastante frecuente en la práctica médica. Ahora, hay una de este célebre hombre que se llama Heinrich Keller, que dijo que, fíjense lo que dice él: la ceguera me separa de las cosas, la sordera me separa de la gente. Y hoy por hoy estar sordo es un problema de salud serio, porque prácticamente el ser humano es un hombre biopsicosocial, y el ser humano necesita de asociarse con otros seres humanos para poder convivir en comunidad. Ningún ser humano dura mucho siendo un ermitaño. No sé si han visto los programas estos que dan de National Geographic y esas cosas, que dan gente que vive en Alaska, solitos por allá, pero al final tienen relaciones con otro que vive a 6 horas de allí, y entonces lo ayuda a hacer su casa, otros lo ayudan a su vaca, otros a cazar osos, porque es imposible un ser humano que pueda vivir aislado, tiene que estar enfermo de la mente. Ahora, ¿qué cosa es la previacusia? Estamos en el oído interno. En el oído interno ustedes saben que hay estructuras anatómicas, por eso es importante que ustedes hayan visto en el oído interno. En el oído interno, las estructuras que aprendieron. Ahí vieron el órgano de Corti, vieron el vestíbulo, vieron los canales semicirculares, vieron el sacro, vieron el ventrículo, y vieron el órgano, las células ciliadas. ¿Y qué sucede aquí en la previacusia? Esto está relacionado con la edad. Mientras más viejitos nos vamos poniendo, empiezan también los problemas de sordera. Entonces, esto se ve con mayor frecuencia en poblaciones de mayor de 65 años. Dicen que un 40% de la misma aproximadamente. ¿Ya? La previacusia repercute notablemente en la calidad de vida de las personas. Por supuesto, porque un abuelito de 65 años sordo es propenso a accidentes, es propenso a sufrir aislamiento social. No sé, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque de la misma manera que la gente le quiere poner prótesis en la... ¿Me hace el favor, doctor? ¿Me apaga la luz, doctor? ¿Me apaga la luz? El auto también. Que es propensa a que le queremos poner el dientecito para que mastique bien, y queremos poner el lente. ¿Y se puede dejar la de atrás prendida, por favor? ¿La de atrás? ¿Sí? ¿Prendamos la de atrás? Y entonces, bueno, es importante que también nosotros lo tengamos en cuenta,
que esto es por el envejecimiento del oído. Bien, entonces, desde el punto de vista de la fisiología de la audición, nosotros sabemos bien perfectamente cómo ocurre esto. No me voy a detener aquí, pero sí les voy a decir que el mecanismo normal de la audición es copia esto. ¿Ya? Entonces, cuando ya pasa del oído medio adelante, si hay un daño o un envejecimiento de los huesecillos del oído, o una luxación de uno de los huesecillos, o un trastorno ahí a nivel de la membrana, ya empiezan a haber problemas de tipo de hipoacusia. Y por la edad, pues también tenemos enfermedades de base que aceleran estos procesos de envejecimiento. Por ejemplo, la diabetes mellitus es una enfermedad de base que acelera la degeneración a nivel de los órganos de la edad. Entonces hay que tener muy en cuenta que a la hora de controlar a un paciente, a cualquier paciente, de cualquier patología que tenga, hay que tener en cuenta las que son enfermedades de base, entre ellas la diabetes y la hipertensión, que son dos enfermedades bien difíciles de controlar y que son la causa de muchos de los problemas que hoy tenemos los seres humanos. Uno porque es una enfermedad silenciosa, que es la hipertensión arterial, y la otra porque es una enfermedad que se caracteriza porque degenera los órganos, porque hace que sea un caldo de cultivo y lesione los órganos a nivel micro, a nivel celular, de la microcirculación y a nivel celular, como la diabetes mellitus. Entonces, bueno, esto es importante que lo tengan en cuenta. Lo otro es que nosotros sabemos que en el oído interno tenemos la cóclea y que esta cóclea, que son forma de caracol, contiene este órgano y que este órgano tiene esta célula, que ustedes saben, y que estas células son las que, si no están, podemos tener un oído hermoso, como dicen algunas chicas por ahí cuando le ven el oído al chico o al revés. Hay que oído más hermoso, chicos. Si no tiene órganos de corte y células ciliadas, tendrá el oído más hermoso del mundo, porque está más soto que un cañón. Entonces, esto es importante. Esto es importante, ¿no? Entonces, ojo, esto es importante. ¿Ya? Ahora miren, fíjense, la cóclea convierte las vibraciones causadas por el sonido en impulso electroquímicos que son enviados mediante terminaciones nerviosas al ganglio auditivo, una vía aferente. Ya esas cosas ustedes lo saben, lo hemos hablado del primer día. Bien, ahora vamos a ver los tipos de hipoacusia. Nosotros tenemos, o pueden presentarse, varios tipos de hipoacusia en dependencia de la función de la estructura que está dañada. Las más comunes son las siguientes: la sensorial, cuando movimos hipoacusia neurosensorial, dañada la célula ciliada; la neural, hay daño a nivel del ganglio espiral; la metabólica, hay atrofia estrial; la conductiva coclear, el ligamento espiral está dañado; la central es la que tiene que ver con las conexiones entre los ganglios, los receptores, la vía, hasta que llega el cerebro; y la mixta, que es la que tiene un poco de cada una de esas. ¿Ya? De cada una de esas. Ahora, desde el punto de vista de patogenia, yo no voy a entrar mucho aquí, se lo van a leer con calma, pero no es nada del otro mundo, es lo mismo que hemos explicado desde el punto de vista fisiológico, y ahora le vamos a subir a eso la parte patológica, que tiene que ver con qué, con las lesiones a nivel de la celular, con lesiones a nivel celular o envejecimiento a nivel del daño que produce el envejecimiento a nivel celular, y además los cambios que produce el envejecimiento secundario a la edad, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿bien? Pero léanselo ahí con calma, eso no es nada del otro mundo. Vamos a ver que en el caso del tratamiento, la prevención y la perspectiva, muchos de estos pacientes que tienen lesiones de previacusia son beneficiarios de esto que está aquí, que es un audífono. Es un audífono. Ahora, gracias a los avances tecnológicos, nosotros hemos logrado tener esto, porque antes la gente lo que usaba era un otoscopio, esto, ¿cómo se llama? Un estetoscopio de Pinal, parecido a un estetoscopio de Pinal, que eran así. ¡Dime! El carajo estar con ese aparato en el micro y que te digan, ¡ah! Y que tú te estés hablando y te estén hablando. Escucha, che, perdiste la oportunidad de tu vida. Así que te hablan de otras cosas que te gusten, Entonces, es una jodienda eso. Entonces, es inevitable, en algunos casos la previacusia no se resuelve. En otros casos, estas tecnologías nos ayudan a nosotros a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿verdad, Santa Cruz? ¿Qué es importante eso? Entonces, también hay que tener en cuenta, para nosotros prevenir la previacusia y acelerar el proceso del envejecimiento. Acuérdense que esto está en relación con el proceso del envejecimiento. Y yo, mañana, voy a estar más viejo que hoy.
Pero ustedes también están más viejos que yo mañana. O que ustedes, con relación al día anterior, es decir, que todos desde que nacemos, ya desde que empezamos a formarnos en nuestro vientre de nuestra madre, nosotros ya estamos envejeciendo. ¿No se dan cuenta? Nacemos bonitos y al final nos estamos envejeciendo. Entonces, hijos, es importante que nosotros controlemos el envejecimiento. ¿Cómo vamos a controlar el envejecimiento? ¿Clonándonos? Todavía no nos han clonado, además no está aceptada la clonación. ¿Cómo vamos a aceptar el proceso de envejecimiento? Metiéndonos en una cápsula hiperbárica, como hacía Michael Jackson, para que la piel, para que el envejecimiento, carro, eso al final termina poniéndose viejo. Controlando las enfermedades con las cuales convivimos y los factores de riesgo. ¿Qué enfermedades? Las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, las enfermedades metabólicas, la diabetes mellitus. Esas dos son un problema. Y los otros son los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Miren, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, la hiperacidemia, la hiperglicemia. Son factores de riesgo importantes. La fuma, el alcohol, la droga. Hay gente que tiene 30 años que se están metiendo en la droga y parece que tienen 70. Que no sirven ni para chatarra. Para la basura es mejor que ellos. Entonces, fíjense, ese proceso de envejecimiento nosotros tenemos que frenarlo con buena actividad física, con una buena alimentación, con un buen sistema inmunológico y además controlando las enfermedades de base y los factores de riesgo que eso genera. Y ustedes lo ven por ahí, desgraciadamente van al gym y se encuentran que hay tipos de la edad de ustedes que son los que hacen ejercicio, el 90%. Un 5% son gente de más o menos de mi edad. Y ya un 1% son los abuelitos. Pero nadie ve a un abuelito en un gimnasio. Y tampoco nadie ve, por ejemplo, en Bolivia, en algunos lugares del centro, creo que una vez vi a unos abuelitos haciendo tai chi, esa actividad física, hacen tai chi, pero no hay muchas casas de abuelos, tampoco hay mucha gente que se dedique a hacer actividad física con los abuelos. Y eso en el resto del mundo, donde quiera hay una casa de abuelos, donde quiera hay alguien que se dedique a hacer actividad física con los ancianos, en los parques, en las casas de los abuelos, porque la actividad física es importante. Ustedes saben que mientras más masa muscular tengamos a cualquier edad, la probabilidad de vida es mayor. Mientras comienza a consumirse la masa muscular, la probabilidad de morir es más alta. Eso es importante. Y ustedes ven por ahí los abuelitos que se levantan temprano a las 6 de la mañana y tú lo ves así, no pueden casi con su vida caminando, pero eso le da vida, Y viejitos, muchos de ellos viejitos, ¿ya? Entonces hay que manejar eso. ¿Ya vieron qué cosa es previacusia? Es un trauma, es decir, es una lesión que está relacionada con el envejecimiento. ¿Ya? Vamos a ver el trauma acústico. ¿El trauma acústico qué cosa es? Trauma acústico es una lesión en el oído secundario a un ruido. ¿Ya? ¿Ruido de dónde? De cualquier lugar. Cualquier ruido que tiene un alto decibel y que es molesto y que genera una serie produce lesión en el oído. Mantenido. ¿Bien? Ahora, ¿qué cosa es que el concepto? Sordera por ruido, hipoacusia de intensidad variable. Claro, puede ser variable, ¿ya? La intensidad de la hipoacusia. La sordera que se produce al final es por ruido. El agente etiológico primario, ¿quién es? El ruido. ¿El ruido dónde? Ambiental. Ahora, epidemiológicamente se estima que 1/3 de la población mundial y el 75% de los habitantes de las grandes ciudades industriales padecen de cierto grado de sordera o pérdida auditiva. 1/3 de la población mundial. Estamos alrededor de los 7.000 millones de habitantes. 1/3 son alrededor de ¿cuánto? 2.500 millones de habitantes, ¿no? Está alto eso. Bien, entonces, ojo con eso. Viene el abuelito, vamos a verle la prótesis y vamos a revisar los ojitos, también revisen los ojitos. Bien, importante eso. Ahora, ¿y debido a qué? A la exposición a sonidos de alta intensidad. Ya de eso hemos hablado en otros momentos. Los sonidos de alta intensidad son producidos por grandes industrias que hay dentro de las ciudades. Por eso es que muchos países desarrollados han trasladado las grandes industrias lejos de las ciudades. Incluso hay ciudades en países desarrollados donde la población, hay ciudades que son industriales,
porque tienen muchas industrias y desgraciadamente la población que vive satélite alrededor de las grandes industrias son la misma gente que trabaja en las industrias, porque prefiere estar cerca para no tener que desplazarse largas horas y largos minutos en llegar a su trabajo. Pero por lo general la gente no vive y ya no se debe vivir cerca de las grandes industrias cuando comenzó el proceso del desarrollo del capitalismo industrial a principios de los años 1900, donde las industrias se hacían dentro de las grandes ciudades, y porque eso genera ruido, pero en aquella época no existía la medicina del trabajo, y en aquella época no se le daba la importancia que se le da ahora a esto, porque una persona con un trauma acústico genera para la sociedad grandes pérdidas, tanto en todos los puntos de vista y las esferas de la sociedad. Genera grandes pérdidas, porque una persona es una sociedad enferma, y eso económicamente repercute en el gobierno, pero también repercute en la salud individual del paciente y en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Entonces, se clasifica en un trauma acústico agudo y un trauma acústico crónico. El agudo es, como ustedes saben, lo agudo, lo que comienza. El crónico ya lleva un tiempo con ese problema y bueno, muchas de estas cosas son irreversibles. El trauma acústico es irreversible, muchas son irreversibles. En Cuba había una embajada que era la embajada de los Estados Unidos. En Cuba las grandes industrias no están en la ciudad, las grandes industrias están a las afueras de la ciudad. Siempre estuvo así. Y hay una embajada que es la embajada de los Estados Unidos, en el centro donde los americanos tienen su consulado. Es una ciudad, es un lugar tranquilo, bonito, no había ruido hasta hace poco. Y se dio una situación internacional porque el cónsul de ahí, de los Estados Unidos, se quejó de que había ruido en su embajada. Los americanos trajeron a un grupo de expertos de la CIA y demostraron que se estaba haciendo una agresión con ruido. Hay tecnologías militares que se usan para desestabilizar los consulados, desestabilizar las poblaciones, donde colocan equipos para que generan ruido de alta densidad. Y eran equipos pequeños y generaban un ruido. Y mucha de la gente que vivía alrededor del consulado, y dentro del consulado, niños, mujeres y hombres, se quejaban, tuvieron un mes. Al mes se retiró la misión diplomática porque demostraron de que los rusos y los cubanos, que hacían inteligencia para Cuba y para Rusia, a los americanos allí, pusieron un equipo que generaba alta intensidad de ruido. Y muchos de esa gente tuvieron problemas de sordera, de hipoacusia, tuvieron que cerrar el consulado. Ya ahora después hubo un reclamo internacional, se formó un tremendo problema, al final regresaron de nuevo porque ya eso cambió, pero se hubo que demostrar que eso estaba sucediendo. Eso es lo que ustedes vean, lo importante que es, que incluso hasta en la guerra se utiliza también los ruidos de alta intensidad para crear qué cosas, irritabilidad, insomnio, malestar entre las tropas, desesperación, como un soldado que no duerme bien, un soldado que no rinde después. Un soldado solo no cumple órdenes, que se hace cumple cualquier cosa y te vira un combate al revés. Entonces, fíjense la importancia que tiene esto. ¿Ya? Ahora, etiológicamente, el agente etiológico primario es el ruido. ¿Verdad? Y el concepto o los niveles que se da el ruido es en decibelímetro, se llama así. Ahora, el agente secundario, el ruido puede ser estable, puede ser fluctuante, puede ser intermitente o de impacto. Ese ruido que había en la embajada era de intermitente. Dicen que a partir de las 6 de la mañana se lo metían a los chicos, eso en la embajada. Eran las 6 de la tarde y ya el ruido desaparecía, no había nada. Y así estuvieron un tiempo, hasta que ya empezaron a quejarse de los mismos agentes que trabajaban en la embajada, de que no escuchaban bien. Y ellos, bueno, ellos tienen tecnología, esa gente sí tiene tecnología. Y trajeron un grupo de expertos de contrainteligencia y dijeron, aquí están esta gente metidos en tal casa, nos están haciendo agresión ahí. No, se formó tremendo problema porque se retiró el consulado completo, cerraron el consulado, bueno, hasta que ahora volvieron de nuevo eso. Lo otro tiene que ver con la frecuencia del ruido. Lo otro tiene que ver con el sexo, con la edad. Lo otro con las patologías previas que pudiéramos tener en el oído. Porque hay gente que tiene otitis, tiene ruptura de membrana, tiene otitis media y además suma el ruido, peor. Y la susceptibilidad individual. Sabemos que hay adaptabilidad y fatiga de la membrana timpánica. Hay adaptabilidad y fatiga de la membrana timpánica. Pero la membrana timpánica se adapta. Cuando se adapta y hay fatiga es porque sucede esto. Hay una genética adquirida. Hay gente que nace en un lugar, se desarrolla con el ruido y convive con el ruido. Genéticamente sus hijos nacen, conviven con el ruido, sí, pero eso depende de la susceptibilidad individual.
¿Y qué pasa con esas personas que simplemente su fatiga, su membrana se fatiga? Pues se adapta al ruido y conviven con el ruido. ¿Bien? Ojo con eso. Ahora, la acción directa del ruido, el efecto del microtrauma, el efecto metabólico, la acción sobre el calcio intracelular, ¿verdad? Como sucede aquí, en las células ciliares internas hay una disminución del calcio, y ustedes saben que nosotros funcionamos a nivel celular a través de la bomba sodio-potasio. Y hay calcio, hay magnesio, hay sodio, hay potasio, ¿verdad? Eso genera eso. Y por la acción directa también de la onda espacial, desde el punto de vista patogénico. Los aspectos fisiopatológicos, sabemos que nuestra membrana es bien delicada y que alta decibeles de ruido genera daño a nivel de la membrana. Y la membrana tiene dos caminos. Si no te vas del lugar, tiene dos caminos. Uno es adaptarte, es una respuesta fisiológica a un ruido sostenido. Es decir, hay un ruido sostenido, ¿y qué dice la membrana? Bueno, yo no me puedo mover porque no tengo patas, pero tengo que adaptarme y se adapta. Y lo otro es la fatiga acústica. La fatiga acústica, como ustedes ven, la que hace la membrana es que se fatiga y se para. Por un problema de acomodarse y adaptarse para no dañarse. ¿Verdad? Lo otro es, aquí está la adaptación auditiva y la fatiga auditiva. ¿Cómo aparece? Aquí está la tablita, ¿ya? Después se la van a leer. Ahora, en el trauma acústico puede haber, como ustedes ven, alteraciones orgánicas, o hay alteraciones orgánicas de carácter permanente o de carácter progresivo en las estructuras del órgano de Corti, que es lo que se conoce como hipoacusia reversible o hipoacusia reversible. ¿Ya? Y miren, las pérdidas auditivas en la zona del espectro tonal están entre los 3.000 a los 8.000 ciclos, que son las que se producen ruidos de alta densidad. Por eso es que la audiología básica y la audiología tonal nos van a dar a nosotros densidades de ruido entre los 250 y los 500, y en algunos otros casos entre 8.000, 3.000 y 8.000 por ciclo. Eso es buscando la intensidad del ruido y el nivel de hipoacusia que tiene el oído. El oído se adapta al ruido, pero si usted sigue manteniendo niveles de ruido permanentes sobre el oído, por el oído, es lo que sucede, pues entonces se producen lesiones irreversibles del oído y ya no hay marcha atrás. Entonces, ¿hay posibilidad? Sí. ¿Manifestaciones a nivel del oído medio y externo? Sí. ¿Qué puede suceder las manifestaciones a nivel del oído externo y medio e interno? Luxación de los huesecillos, ruptura de la membrana, las lesiones a nivel del oído medio empeoran, porque además los mecanismos inmunológicos de defensa se dañan, porque además hay estrés en el ser humano, hay irritabilidad, hay inadaptabilidad. Entonces todo eso genera un nivel de malestar que eso influye en el sistema inmunológico. Y a nivel del oído externo, el oído medio y el externo también sucede que en el externo las manifestaciones, el oído externo se comporta como un tránsito, pero también afecta el conducto. La intensidad de los ruidos afecta el conducto. Las manifestaciones a nivel del oído interno, puede haber laberintitis anterior, puede haber laberintitis posterior. Es decir, la gente tiene pérdida de la audición, tiene tinnitus, tiene hipoacusia, tiene mareo, tiene sordera, es decir, una serie de manifestaciones que generan esta patología. ¿Verdad? Hay 4 fases, está la fase 1 a la 4, la 1 es la instalación de un déficit permanente, la fase 2 es un déficit de latencia, la fase 3 es una latencia subtotal y la terminal, o la fase 4 que es la terminal o hipoacúsica manifiesta, donde ya se manifiesta la hipoacusia. Y bueno, cuando ya uno tiene hipoacusia es cuando uno tiene niveles de colesterol entre los 150 y los 199. Uno dice, bueno, ya estoy en 150, para algunos casos 150 es alto. Para otros no es alto según el laboratorio que te lo haga, pero ya cuando uno está en los límites, ¿qué dice uno? Bueno, tendré que controlar mi dieta, tendré que controlar mi tratamiento, tendré que ver qué voy a hacer, porque tener niveles de colesterol alto produce lesiones a nivel de los vasos. Entonces lo mismo sucede aquí. Si ya a mí me dicen que yo tengo una hipoacusia leve, ¿qué me queda? O buscar la causa y retirarme, o ver qué hago, porque eso va a progresar. Si tú sigues quedándote en el lugar que estás generando esto, o al contrario, no cambias método y estilo de vida, pues entonces esto va a progresar. ¿Ya? Ahora, la hipoacusia inducida por ruido, aquí están los síntomas. Ya hablamos de él ahorita. Ahora miren lo que produce los síntomas auditivos. Ahora miren los síntomas no auditivos. ¿Ya? Los no auditivos, ¿qué
efecto puede generar el ruido en el ser humano. Ustedes se imaginan que usted esté en un consulado llenando visa, preguntándole, ¿por qué tú quieres ir? O sea, como se ponen los americanos, cuando tú vas al consulado para que te den la visa. ¿Qué quieres ir a hacer allá? Ellos te adivinan hasta qué hora tú vas al baño servido. Adivinan. Y todos se lo saben cuando tú vas a la entrevista. Por eso se meten tanto tiempo, 6 meses, para darte una entrevista. Y cuando vas te preguntan hasta si estás casado o no estás casado, si tienes familia, lo que menos tú te imaginas. Ustedes se imaginan a esa gente ahí trabajando y un ruido constante sobre ellos, la irritabilidad que debe generar, eso genera taquipnea, porque la irritabilidad, la ansiedad genera taquipnea, genera taquicardia, factores importantes como la hipertensión arterial. Si hay algunos que son hipertensos, les sube la presión más de lo normal, y si hay otros que no son hipertensos, les sube la presión. Otros tienen trastornos en la comunicación, porque es que yo estoy con el doctor aquí y estamos haciendo la entrevista. Dime, ¿qué cosa? Dime. Yo he preguntado 3 veces y tú me respondes 4 veces. Entonces no se escucha bien, eso genera trastorno en la comunicación, produce distracción. Accidentes de trabajo, porque tener ya un nivel de hipoacusia genera trastorno. Imagínate un nivel de hipoacusia que tú estés trabajando en la construcción y que se esté cayendo un bloque de un 4º piso y que tú le digas, oye, fulano, apártate, y que tú no escuches accidentes de trabajo. Eso es uno de los más simples. Lo otro es que genera desempeño laboral, disminución de desempeño laboral. Por eso usted está irritable, está molesto, está incómodo. Lo menos que usted tiene ganas de trabajar, el trabajo no le sabe a gusto, como aquí quien dice. Entonces eso genera eso. Lo otro es el estrés que genera el ruido constante. Hay gente que incluso están jugando una película en la casa y ahí los chicos a veces o ponen a jugar play y se ponen, suben el televisor y tú sientes y hablando alto y tú estás durmiendo y ese ruido mantenido genera un estrés y estás durmiendo y te despierta el ruido. Entonces eso genera estrés. El ruido es algo que genera niveles de estrés en el ser humano, y el ser humano es bien susceptible al estrés, porque hoy por hoy el 90% de las patologías que están relacionadas con el ser humano están relacionadas con el estrés, con el modo de vida, la manera en que se desenvuelve en la sociedad. Sales temprano para acá, tranquilo en tu auto, vienes caminando y entonces frenas tú y el de atrás no guarda la distancia, te mete un golpe y ya se jodió el día, ya tienes el estrés a nivel altísimo. Entonces, nosotros somos un ente biopsicosocial que convivimos en una sociedad y el estrés es la causa fundamental de los problemas que hoy por hoy afectan al ser humano, los niveles de estrés. Lo otro, bueno, la irritabilidad y las alteraciones del sueño. Lo otro que tenemos mucho de los seres humanos y que no lo cuantificamos hasta cierto punto, no se cuantifica porque tendríamos que hacer un buen estudio desde el punto de vista del control del sueño. Es el propio sueño. Y sabemos perfectamente que no cumplir con la fase del sueño, pues esto genera estrés, porque al otro día te levantas ansioso, con insomnio, irritable, molesto, porque cansado. Entonces, esto es importante también. Y además, súmale a eso el ruido constante. Yo conozco una comunidad de La Habana, donde había un grupo electrógeno, una comunidad de campo. No llegaba la electricidad. Pusieron un grupo electrógeno. El grupo electrógeno estaba aquí en el centro, alrededor de la cuadra, alrededor estaba la comunidad, pero el grupo electrógeno son como especie de unos contenedores que tienen unos motores grandes que es a nivel de diésel. Esos motores, tú le echas diésel, es como unas turbinas que generan electricidad, y eso el día entero, mañana, tarde y noche. Y la gente empezó a quejarse. ¿Quiénes empezaron a quejarse? Los niños no podían dormir bien, irritables constantemente los niños. En la escuela había problemas con los niños, no se adaptaban bien, no escuchaban bien. En la noche los abuelitos, crearon una comisión del Ministerio de Salud y se llegaron allí y le demostraron que sí, que había cierto nivel de hipoacusia, que había alteraciones a nivel de los oídos y irritabilidad y una serie de cosas. Pero no se podía afectar a la comunidad si le quitaban los grupos electrógenos. ¿Y qué hicieron? Bueno, se sentaron los expertos y dijeron, ¿cuál es el piso más alto que tiene la comunidad? 6º piso. Por las comunidades pequeñas generalmente no hay grandes edificios. No, 6º piso. Vamos a construir un muro de contención de ruido por encima del piso más alto de la comunidad. Hicieron el grupo electrógeno, cerraron, levantaron un muro de contención por encima de la comunidad y lo que hicieron fue dispersar el ruido. El ruido salía, pero se iba por encima. Entonces, fíjense lo que el hombre es capaz de hacer cuando tiene interés en hacer. Entonces, eso resolvió el problema. Ya los problemas que habían ya se quedaron, pero no empeoró lo que estaba
en camino y lo que iban a suceder si no se resolvía eso. ¿Ya? Porque además vivir en un lugar con intenso ruido, yo me imagino la gente que vive ahí en Nueva York, cuando me pasa el tranvía, no sé si han visto la película del Hombre Araña, el otro, el tipo está durmiendo y en un momento pasa el tranvía, y eso es cada 15 minutos, me imagino que sea un tranvía, porque Nueva York tiene 30 millones de habitantes, tiene la población de Bolivia 2 veces, solo una ciudad. Entonces imagínense eso pasando constantemente y haciendo ruido, no hay quien duerma, no hay quien viva ahí. Pero bueno, ese es el punto de vista de la teología. Las lesiones auditivas que pueden ser secundarias a eso están aquí, miren aquí. Ahí se la estoy dejando, la ruptura membrana hispánica, lesiones del pabellón y del conducto auditivo externo, dislocación de la cadena circular, otitis supurativa vocerosa, sordera o hipoacusia, fractura del hueso temporal, lesiones irreversibles del órgano de corte y trastorno neurovegetativo, vértigo postraumático, acúfenos o tinnitus permanente. Y por otro lado, bueno, las lesiones pueden ser irreversibles o pueden ser permanentes. Bien, pueden ser irreversibles o pueden ser permanentes. La prevención del traumatismo acústico, ¿qué cosa es para prevenir esto que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si queremos prevenir el ruido oído? Recoger las maletas y irnos de ahí. Esa es una. La otra es tratar de resolver el problema del ruido. ¿Ya? Tratar de resolver el problema del ruido y ver, ver de qué manera nosotros podemos incidir para que esto mejore. ¿Ya? Lo otro es el uso de protectores auditivos por el personal, acondicionamiento acústico de la fábrica, el examen periódico de los obreros y fichas audiológicas de ingreso. Lo otro es la vigilancia periódica, porque para eso existe lo que se llama la medicina del trabajo, que hoy por hoy, en los países donde se respeta la salud, pues los empresarios, una manera de cuidarse es haciendo los estudios de salud a cada personal que va a entrar. ¿Ya? Lo único que yo veo que se hace eso en las Fuerzas Armadas, en los países como nosotros. No sé en qué otro lugar, pero aquí en Bolivia, lo único que hacen un buen chequeo. Hay algunas empresas que lo hacen, pero la gran lugar donde lo hacen antes de entrar a las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Lo otro es estos estudios, tanto la otoscopía como la audiometría. ¿Ya? Si estamos diciendo que hay hipoacusia, si estamos diciendo que hay sordera, entonces nosotros tenemos que saber primero revisar el oído, porque la otoscopía es como la... Allá atrás al final, ¿qué pasa? Dice tú mismo. La otoscopía es como la ocultación. Es una obligación. Nosotros tenemos que obligatoriamente hacer otoscopía. Lo otro es, bueno, si hay trastorno de hipoacusia, la audiometría. Bien, vamos a un tema que es importante. Importante porque este tema de la ototoxicidad ya no tiene que ver con la intensidad de los ruidos. Este tema tiene que ver con los medicamentos generalmente que nosotros usamos en la práctica médica. ¿Y quién es el responsable de la ototoxicidad en los pacientes? El médico. Nosotros sabemos que hay un grupo de medicamentos que se usan en la práctica médica y que son importantes y que los usamos diariamente y que nosotros sabemos que producen ototoxicidad. Y entonces, muchos desconocen que muchos de estos medicamentos producen eso. Entonces, ¿qué tenemos que saber? El grupo de medicamentos y trabajar en base a eso, porque la ototoxicidad no es más que una lesión del oído secundario a un fármaco. Y si nosotros no evaluamos esto, pues el paciente puede tener hipoacusia irreversible, porque la ototoxicidad por aminoglucósido es irreversible, ni siquiera quitando el medicamento. No así, mira, la furosemida puede aparecer cierto nivel de toxicidad, quitamos el medicamento y pues, bueno, el paciente puede regresar a la normalidad. Pero hay algunos, como son los aminoglucósidos, que la ototoxicidad es irreversible. Entonces, la definición pérdida auditiva inducida por fármaco ototóxico se consideró un problema grave frecuente, con repercusión en el quehacer diario de los otorrinos, los pediatras, los clínicos, que son los que más usamos eso. Mira, medicamentos como los aminoglucósidos, los antineoplásicos, los salicilatos, la quinina y algunos diuréticos, pero además son medicamentos que son de utilidad en la práctica médica, porque la quinina se usa en Bolivia, se usa en Brasil, sobre todo en la zona endémica de paludismo, ¿verdad? Los antineoplásicos se están usando todos los días, todas horas. Los aminoglucósidos forman parte de una combinación para el tratamiento de muchas patologías, sepsis urinaria, tuberculosis, muchas cosas. Entonces, ojo, son medicamentos que usamos diariamente. Los diuréticos
Prácticamente no hay un paciente que no tenga una insuficiencia cardíaca colchada que no tenga diurético. Entonces, y el furosemida. Y muchos lo utilizamos en amplia dosis para lograr mejoría en la función renal. Pero fíjense la importancia que tiene esto. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas de la ototoxicidad? La lesión es a nivel de la cóclea, ¿verdad? ¿Por qué? Por un aumento en el umbral de las frecuencias agudas, como bien dice aquí. Esto, bueno, desde el punto de vista general, hay un trastorno a nivel es decir, el oído se daña porque estos medicamentos generan daño en la membrana intracelular a nivel a nivel celular de la membrana, producto de que se utilizan tóxicos que compitan por los sitios de unión de muchos de estos medicamentos a ese nivel, o de muchas de las funciones de la membrana a nivel celular. Y eso pues trae trastornos como son hipoacusia, sordera, nistagmo, disminución de la concentración, bueno, una serie de cosas que generan ellos y que producen sintomatología en el paciente secundario al uso de estos medicamentos. ¿Ya? Incluso combinamos medicamentos de un grupo con otro y eso empeora aún más la ototoxicidad. Por ejemplo, aquí la aminoglucósido. En la década de los 40 se comenzó el tratamiento con estreptomicina, ¿verdad? La estreptomicina, que ya no se usa, esta todavía se usa, la canamicina, que se usa todos los días, la gentamicina, la neomicina, la tobramicina, la nitermicina, la micacina, que se consideran antibióticos bactericidas que actúan ¿a dónde? A nivel subunidad ribosomal 30. Fíjense, a nivel ya genético, el daño. Entonces, inhiben la síntesis de la proteína bacteriana. Fíjense, entonces, ellos tienen efectos sobre quién, sobre estos bacilos gram negativos, aerobio y anaerobio, y se usan con bastante frecuencia en la práctica médica. Ahora, se han reportado efectos tóxicos cuando se combinan con penicilina, cuando se combinan en el tratamiento de la endocarditis estafilocóxica, estreptocóxica y especialmente las enterocóxicas. Pero fíjense, nosotros estamos utilizando medicamentos combinados que producen ototoxicidad en patologías que desgraciadamente no nos queda otro remedio, tenemos que usar, porque la endocarditis bacteriana es una patología que puede causar la muerte del paciente. Entonces nosotros tenemos que ver el riesgo-beneficio. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular la dosis sobre un peso, como nos enseñaron. Y generalmente en los niños calculamos peso-dosis, pero en los adultos no, en los adultos damos dosis total muchas veces. Y a lo mejor con una dosis mínima, según un peso, no tenemos que utilizar dosis máxima y evitamos el efecto de la ototoxicidad en estos medicamentos. Bien, incluso miren el tratamiento de las infecciones graves como pseudomonas aeruginosa. Esto es grave. La tuberculosis, esto es grave. Pero bueno, tenemos que hacer un buen estudio hepático, un buen estudio renal, un buen estudio del oído. Tenemos que antes de comenzar el tratamiento hacer un estudio del oído a la vez hasta cierto grado, si el paciente tiene cierto grado de ototoxicidad o tiene cierto grado de síntomas que hablen de ototoxicidad para no empeorar. ¿Ya? Por ejemplo, hay medicamentos que nosotros utilizamos, hay pacientes que se están tratando con medicamentos que producen daño renal, y si usted sabe que tiene daño renal, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es buscar un medicamento que no tenga efecto a nivel renal. Si no hay y va a utilizar alguno, tiene que saber que tiene que calcular la tasa de filtrado glomerular. Por eso es que al comienzo de los tratamientos siempre hacemos urea, hacemos creatinina. Yo estoy poniendo el ejemplo mayor, porque en el oído casi nadie se ocupa y se entiende mucho con la ototoxicidad, porque creen que no es importante. Y todo el mundo le da más importancia al riñón y no al oído, pero los dos son importantes. Pero en el riñón, por lo menos nosotros podemos decir, bueno, tiene urea, tiene creatinina, a dónde está, y si vemos que está en los parámetros normales, bueno, ya tenemos una idea, porque pasado mañana, cuando le volvamos a hacer un control renal, si estoy usando aminoglucósido y veo que la urea subió de 40 a 60 y la creatinina de 0,9 subió a 1, entonces ya estamos viendo que hay un cierto daño a nivel renal, y eso te obliga a ti a sacar la tasa de filtrado glomerular. Ojo, si ustedes no quieren crear daño en sus pacientes, tienen que hacer clínica. Y una manera de hacer clínica es sacando la
tasa de filtrado glomerular y calculando la dosis exacta en los pacientes, mucho más en los niños. Bueno, porque causan esto, miren, la gentamicina causa vestíbulo E, vestíbulo tóxica, al igual que la estreptomicina, la tobramicina y la netimicina. Ahora, desde el punto de vista fisiológico se lo van a leer después para que no eso, pero sí han visto que hay lesiones a nivel de las potenciales de membrana, lesionan los potenciales de membrana a nivel celular, lesionan a nivel molecular, a nivel celular, la membrana, el intercambio, porque ellos lo que hacen es que compiten por los receptores a nivel de membrana. Entonces, este órgano fundamental en el caso del oído, este órgano, la célula ciliada de Corti o la cóclea, ¿verdad? Lo que hace es que lesiona la célula ciliada, los receptores de la célula ciliada. También daña el sáculo y los ventrículos y las crestas vestibulares. Acuérdense que el sáculo y los ventrículos están situados en el vestíbulo, que tienen que ver con la posición estática, en el caso de la posición horizontal, en el caso de la posición ¿cómo se llama? Horizontal, y la otra es así, pero no recuerdo cómo se llama. Vertical, tiene que ver con el sáculo y el ventrículo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La interacción de estos procesos conduce a la pérdida permanente de la célula ciliada en la cóclea, porque la vez que se pierde la célula ciliada en la cóclea, ya se acabó la audición. ¿Verdad? Se acabó la audición. Chicas, ¿por qué me lo disocian? ¿Por qué lo disocian? ¿Quieren hablar? ¿Sacan el aula? ¿Usted cree que yo tengo ganas de hablar con el frío casi? Y el aparato vestibular. Como resultado, hay pérdida irreversible de la audición o la disfunción del equilibrio. Si yo afecto mi cóclea, afecto mi célula ciliada, me quedo sin oído, ya no escucho más, se acabó, murió el oído. Y aunque le pongas un aditamento ahí, como vimos en el trauma acústico, o vimos en la previacusia, podríamos poner un aditamento para mejorar la audición. Aquí no, porque está dañado los receptores de la vía. Bien, entonces, ojo con eso. Ojo, porque nosotros somos médicos y utilizamos medicamentos diariamente. Y esos medicamentos tienen efectos ototóxicos en nuestros oídos. Y nos olvidamos que el oído también, pues entonces, es causa de lesión también. Miren, los tratamientos prolongados de más de 10 días. Esto léanselo después, son factores de riesgo, es la concentración del fármaco en el oído, las características del paciente, porque si el paciente tiene daño hepático y tiene daño renal y se queda en circulación el medicamento por más de 24 horas, eso también pasa por el oído. Bien, entonces ojo con eso, el uso concomitante con otros fármacos, es decir, penicilina con aminoglucósido. Entonces, ojo, empeora la ototoxicidad. La ototoxicidad y la genética, incluso el daño, las pérdidas jodidas hereditarias pueden ser conductivas, neurosensoriales o una combinación de ambas. Sindrómica, no sindrómica. ¿Bien? La forma genética de la pérdida de la audición debe distinguirse de las causas adquiridas no genéticas. Las primeras se diagnostican mediante examen otológico, biológico y físico, los antecedentes familiares, pruebas auxiliares, tomografía axial. ¿Por qué? La genética, la sindrómica, la genética tiene que ver con que hay madres que están embarazadas y sabemos que hay medicamentos que están usando que son ototóxicos. Para la madre, pero si está embarazada, para el bebé, y más para el bebé. Por eso es que hay medicamentos que en el embarazo están contraindicados. Otros tienen contraindicación relativa y otros se pueden usar porque le causan daño al bebé, nefropatías al bebé, ototoxicidad en el bebé, trastornos genéticos en el bebé. Entonces, ojo con eso. La hipoacusia hereditaria se puede heredar de forma autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al X, así como por herencia mitocondrial, que es alteración del material genético de la mitocondria. ¿Ya? Tipos de pérdida auditiva, conductiva, neurosensorial y mixta, que ya hemos hablado de eso. ¿Saben qué significa? ¿Ya? El comienzo de la pérdida auditiva, ¿sí? Prelingual se presenta antes de que el paciente hable, que se desarrolle.
Hay hipoacusia congénita, presenta el nacimiento, se considera prelingual, pero no todas se muestran congénitas. La poslingual ocurre después del desarrollo normal del lenguaje, donde hay prevalencia de la pérdida auditiva y pueden aumentar con la edad. Y en este cambio se refleja el impacto de la genética. Porque es que está desarrollándose como uno con un trastorno, un daño en el oído, el desarrollo intelectual incluso se afecta porque no escucha bien, es que necesita algo, un extra. Necesita un extra para poder salir adelante. Sin embargo, otros niños que no tienen este problema, pues no necesitan todo su desarrollo psicomotor y el lenguaje, la escritura, pues es normal, pero este no. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Aquí están los aminoglucósidos específicos. ¿Y por qué empezamos con los aminoglucósidos? Porque de todos los medicamentos, los que más trastornos de ototoxicidad producen son los aminoglucósidos. No quiere decir que sean los únicos. También los salicilatos, también la furosemida, también los antipalúdicos, pero estos producen daño importante a nivel del oído. Mira, la streptomicina, que se usa en el tratamiento de la tuberculosis, la gentamicina, la neomicina, la calamicina, la amicacina, ojo, esta se usa prácticamente todos los días, sobre todo en la herencia urinaria de la mujer. La tobramicina, agente antineoplásico, el cisplastino, mírenlo aquí, el cisplastino, además de producir leucopenia, ¿verdad? Puede producir ototoxicidad. La prevención, ya ustedes saben cuál es. Evitar usar medicamentos ototóxicos. Pero si no queda otro remedio, hacer examen ototóxico antes de comenzar el tratamiento. Y evaluación periódica del paciente para ver hasta qué punto está afectándose el oído. ¿Verdad? Así que hay que hacer vigilancia. Hay que hacer estudios audiométricos. Esta es la prevención a nivel de la atención primaria de salud. ¿Cómo se hace? Bueno, esto es dinero, cuesta dinero, esto no se hace. ¿A qué les voy a decir? La evaluación audiométrica no se hace en nuestros países. Nadie altruistamente va a una comunidad o manda a buscar a los niños al hospital para hacer la audiología básica, la evaluación audiométrica básica, para saber si hay daño por la toxicidad. Nadie lo hace. A no ser que venga alguna de estas asociaciones médicas que vienen, que altruistamente operan, ponen marcapasos o hacen. Bueno, en nuestros países, sabiendo la miseria que hay para cuando queremos tratar la salud, y lo basura que tratan a la salud y la tratan, pues no, nadie lo hace. Y estos son vigilancia. La vigilancia es esto. La vigilancia es que yo entro a la comunidad con estos equipos y busco por las poblaciones vulnerables y trato de apoyar a esos niños haciendo esto. Y ahí voy identificando los problemas. Y a la medida que voy identificando los problemas, ya sé sobre qué base, sobre qué población voy a trabajar. Porque de qué manera vas a identificar el problema si no tienes bien diagnosticada tu población por edades, por sexo. Entonces, eso es importante. Aquí te están poniendo los agentes, miren, antibióticos, aminoglucósidos, miren el tipo de ototoxicidad, a qué nivel, cóclea, al vestíbulo o al nervio. Y así todo, furosemida, miren, toxicidad reversible. A veces utilizamos 200 miligramos de furosemida para tratar de abrir un riñón que está dañado por cualquier cosa, una nefropatía, una lupídica, diabética, hipertensiva, la que sea. Pero bueno, lo bueno que tiene es que es reversible. Pero mira a qué nivel produce daño, a nivel de la cóclea. Y ahí aparece por hipoacusia, una serie de antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Y miren que toman AINES la gente. Todo el mundo toma ibuprofeno, todo el mundo naproxeno, todo el mundo toma indometacina, piraxicam, si no me equivoco también está en ese grupo, no recuerdo ahora. Pero naproxeno, ibuprofeno, eso lo toman diariamente la gente, y más gente joven. Miren a qué nivel actúa, a nivel coclear. Ojo con eso. Los métodos de monitoreo audiológico que comprenden lo que ustedes saben que se hace en todas las enfermedades. En todas, no importa la especialidad. Nosotros sabemos que tenemos que hacer una historia clínica, porque ¿cómo yo voy a saber si mi niño tiene un problema o presuntamente puede tener un problema si yo no recojo los antecedentes de la historia clínica, a los antecedentes familiares?
si se embarazó su mamá, si utilizó algún autotóxico durante su embarazo, porque las mujeres embarazadas te lo dicen, lo que usa su bebé y lo que usaron durante su embarazo, ellas te retienen eso ahí, y tú le preguntas al cabo de 2 años y dices, no, pero yo usé tal cosa en el embarazo, prueba de conducción ósea, lobodiometría, prueba de conducción ósea, ya sabes cuáles son, ¿verdad? La lobodiometría, potenciales de bocado, potenciales de tallos cerebrales. Bien, ahora vamos a la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es el proceso vertiginoso periférico más conocido y mejor estudiado, aunque no es el más frecuente. Es decir, que esto es frecuente, es decir, es bien conocido, no es frecuente, pero se ve en la práctica médica. Pacientes que van con enfermedad de Meniere. Se considera un síndrome idiopático de hidroendolinfático, de agua endolinfática, definido clínicamente por episodios espontáneos de vértigo recurrente, hipoacusia, plenitud óptica y acúfeno. Vértigo recurrente. ¿Ven? Aparece más frecuente en mujeres entre la 3ª y la 4ª década de la vida. Ojo, pero no es la única etapa, es la más frecuente. Poco frecuente en niños y adolescentes. Y tiene un componente importante relacionado con el modo de vida y el estrés de esa persona. ¿Ven? Además es idiopática. Descrita por primera vez por el médico francés Meniere en el año 1861. Es decir, ya tiene más de 200 años y se sabe sobre ella. Por suerte no es frecuente, pero podemos ver pacientes en la práctica médica que van por esta situación. Muchas veces se confunden con el vértigo posicional femenino. ¿Ya? Ahora, esta es la cadena que tiene que ver con el equilibrio del oído, en otorrinolaringología. ¿Ya? Considera la enfermedad de Meniere como un síndrome idiopático de hidroendolinfático definido clínicamente por episodios espontáneos de vértigo recurrente, hipoacusia, plenitud óptica y acúfeno. Es decir, tiene su paciente con hipoacusia, plenitud óptica y vértigos, hay que sospechar esta enfermedad. Ahora, en los síntomas, para que cumpla los requisitos de la enfermedad, hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Haber sufrido como mínimo 2 episodios típicos de vértigo de al menos 20 minutos de duración, con desequilibrio y cortejo neurovegetativo frecuente. ¿Qué cosas son los cortejos neurovegetativos frecuentes? ¿Qué cosa es un cortejo o un síntoma neurovegetativo? Donde influye qué cosa, el sistema nervioso vegetativo. Y si influye el sistema nervioso vegetativo, ¿quién está ahí implicado? El simpático y el parasimpático. Es decir, además de tener vértigo, el paciente puede tener frialdad, sudoración, taquicardia, taquipnea, ¿verdad? Porque son síntomas vegetativos, neurovegetativos. ¿Bien? Ahora, durante la crisis se presenta un nistagmo horizontal. ¿Qué cosa es el nistagmo horizontal? Cuando vimos en neurología, el nistagmo horizontal era esto, porque es en el horizonte. O el otro puede ser, ¿cómo está? Rotatorio, horizontal y rotatorio. Agotable, no, porque el agotable no es patológico. Entonces tiene un nistagmo horizontal u horizontal rotatorio. Durante la crisis se presenta esto. Presenta hipoacusia de tipo perceptiva, constatada audiométricamente al menos en una ocasión. Es decir, que en una ocasión nosotros constatemos la hipoacusia, ¿verdad? Con audiometría. Y lo otro es acúfeno, plenitud óptica o ambas a la vez en el oído afectado. Así que tienen que tener esos 4 elementos para poder decir que es un Meniere. ¿Bien? Ahora, vértigo, hipoacusia, acúfeno y plenitud óptica. Esos son los síntomas que tiene. En el caso del vértigo lo puedo durar hasta 20 minutos o varias horas. El diagnóstico es clínico, como ustedes ven, ya lo explicamos anteriormente. Estudios complementarios
que te van a ayudar a ti a hacer el diagnóstico, porque puede confundir con un síndrome posicional benigno, pero para yo decir que no lo es, tengo que cumplir con los 4 elementos que vimos anteriormente. Y además de eso, en el síndrome posicional benigno no hay nistagmo. El Menieri sí tiene nistagmo, los ojos hacen así, pero en el síndrome posicional benigno no hay nistagmo. Porque además el nistagmo es un daño a nivel central. Bien, cuando es agotable, cuando no es agotable, perdón. Ojo, ¿qué estudios complementarios me ayudan a mí? Lo vimos anteriormente. Vieron cómo uno de los requisitos para yo decir que un Menieri, además de los otros que son clínicos, es hacer una audiometría tonal. Podemos también hacer una electrocardiografía. Eso no se hace mucho porque no se hace, porque no hay tecnología, pero esto sí. La audiometría tonal con bastante frecuencia. Y lo otro es esto, videonistagmografía, para observar el nistagmo. Ojo, el nistagmo no agotable, el agotable no es patológico, el no agotable es patológico. Cuando aparece, ojo, hay que revisar al paciente. Bien, hasta ahí el vértigo, así no me Menieri. Ahora, vamos a vértigo postural paroxístico benigno. Este es el más frecuente de todos. Estas son la gente que se levantan por la mañana, se acostaron bien, con su nivel de estrés. Todos tenemos un nivel de estrés del carajo. Uno, aparentamos no demostrarlo, siempre andamos riéndonos, esos son los que más estrés tienen. Otro, porque, sí, es verdad, hay gente que tiene más estrés que uno y tú lo ves siempre que está riendo, porque no le gusta que se maneje su nivel de estrés, o aparentando lo que no es. Y hay otros que se les nota que están estresados, pero su comportamiento es más aceptable. Eso desde el punto de vista psicológico, oye, es una cosa, manejar niveles de estrés es una basura. Hoy por hoy se dice que la principal enfermedad que afecta hoy al hombre moderno es el estrés. Y a partir de ahí, todo lo demás se genera. El estrés no te deja dormir. El estrés te produce ceguera. El estrés te produce hipoacusia. El estrés cardiovascularmente taquicardia. El estrés a nivel respiratorio da taquipnea. El estrés a nivel digestivo, desde aerogastria, aerocolia, tránsito intestinal acelerado, diarrea, ardor, quemazón, úlcera, gastritis. En renal, endocrino metabólico, hipotiroidismo, hipertiroidismo, manifestaciones, caída del cabello. Desde el punto de vista del aparato sexual, no tiene relaciones sexuales, inapetencia sexual, eyaculación precoz, lo que no puedan imaginarse ustedes. Y todo lo que genera todo eso, porque cuando a uno no se le para o no se siente bien, ¿cómo se pone la gente? Sí, se lo estoy hablando, sí, bien claro, más claro que el agua. No se le para. Al hombre, ¿qué pasa con el hombre? Se quiere suicidar. Sí, porque el hombre se quiere suicidar. Yo estoy hablando como lo hago yo. Si yo tuviera vagina, yo le dijera, bueno, yo con mi vagina, pero yo le estoy diciendo lo que le pasa a un hombre cuando no tiene erección. Miren, no quiere trabajar, se aísla, empiezan los trastornos de tipo de relaciones, hasta se suicida. Hay gente que se suicida. Entonces, todo eso genera estrés. Y ojo, hoy por hoy, además, súmanle a eso los factores de riesgo. La gente piensa que los factores de riesgo, no, los factores de riesgo hay que trabajar sobre los factores de riesgo. Y si tú no trabajas sobre los factores de riesgo, incluyendo las enfermedades crónicas no transmisibles, la gente se muere. Por eso hay gente que hoy por hoy tiene 20 años y tienen una obesidad mórbida, que no entran por esa puerta, y son diabéticos, son hipertensos, tienen hipertrigliceridemia, fuman, beben, usan drogas, y todo lo que conlleva todo eso. Porque a nadie le gusta estar gordo. Ustedes no creen que a un gordotón no le gusta, no valora, no está estresado. Entonces, ojo con eso, porque esa es la población con la que ustedes se van a enfrentar. Ahora, el vértigo postural paroxístico benigno, como bien dice, benigno, porque no hay nada ahí que lo vaya a matar por eso. Es de origen periférico, porque si fuera central, ojo, si fuera central, no fuera benigno. Hay causas de origen central. ¿Cuáles son las causas de origen central?
las que tienen que ver con la ruptura de aneurisma, presencia de aneurisma, hemorragia intraparenquimatosa, lesiones a nivel neurológica, cerebral. Se caracteriza por una crisis de vértigo desencadenada por cambios de posicionales de la cabeza y de corta duración. La gente está acostada, se levanta y cuando se va a levantar dice que empieza a darle vuelta a las cosas, las cosas le dan vuelta o él da vuelta alrededor de las cosas y se acuesta. Cuando se acuesta mejora todo eso. Se vuelve a levantar y vuelve de nuevo la misma historia hasta que se acuesta y mejora la cosa. Bien, ojo con eso y esa es la manera de presentación. Viene con un vértigo, lo primero que usted tiene que decirle, qué trabaja, qué hace, porque hay gente que no se adaptan socialmente, hay gente que tiene problemas serios de estrés. Entonces, además de eso, hay que preguntarle las características de la presentación del vértigo. Y si te dice que se levante, que las cosas le dan vuelta y cuando se acuesta todo mejora y está tranquilo, y además hay manifestaciones neurovegetativas, bueno, hay que pensar en que sea un vértigo posicional benigno. Bien, entonces, ojo con eso, por eso es importante el interrogatorio, la historia clínica, el examen físico, es importante. Bien. Suele presentarse en los mayores de 40 a 50 años hasta un 50% de los casos. Y la causa no se conoce. Pero eso es mentira. Hoy nosotros tenemos gente con 30, 35 años que tienen vértigo. Y es porque se genera. Y muchas veces los interrogan, tienen problemas económicos, tienen problemas con el banco, tienen problemas con sus hijos, tienen problemas con el marido. Prácticamente se han dedicado a cuidar a la familia. No, profesionalmente son gente que no han podido desenvolverse en su vida profesional. Hay muchos factores, muchos factores. Mujeres que tienen 20 y 30 años de tener hijos y sin relaciones sexuales. ¿Cómo se sentirá esa menonita que tiene 41 y no tiene relaciones sexuales y es virgen todavía? Y que está ingresada ahí en el hospital. Y además con la madre y la hermana. La madre, porque ya tuvo la hermana que tiene la misma historia de ella, que es virgen también. Entonces, todo lo que genera todo el estrés alrededor de una persona. Pero hay que preguntarlo todo. Porque si tú no le preguntas a esa menonita si es virgen o no es virgen, el otro día está ingresada con un quiste de ovario. Y van a hacer un estudio de ultrasonografía vaginal, intravaginal. Y si le pasan eso por ahí, ¿qué pasa? Si todavía tiene su himen, es una violación con ella, con 41 años. Pero ella, si tú no lo interrogas y no hablas, no sabe. Y después caes en una iatrogenia. Ojo, por eso es importante. La gente cree que comunicarse con los pacientes es por gusto, que uno le enseña esto por gusto. Bueno, después lo van a matar. Suele presentarse, debido a la alta incidencia del vértigo posicional benigno, consideramos de especial trascendencia poseer los conocimientos necesarios para poder diagnosticar y tratar con eficacia esta afección en el ámbito de la medicina de la atención primaria, ya que en la mayoría de los casos se obtienen excelentes resultados a través de maniobras específicas y fáciles de realizar, la maniobra de Barani. Pero además hay medicamentos que en la atención primaria puedo tratar a mi paciente con vértigo. Bien. Se calcula que a lo largo de la vida el 2.4% de la población puede presentar una crisis de vértigo posicional benigno. ¿Ya? Vamos aquí. El vértigo posicional benigno es un vértigo recurrente de segundos de duración provocado por posiciones específicas de la cabeza en el espacio y que se acompaña de otros síntomas otoneurológicos. Aquí está quien lo describió. Por eso es que la maniobra se llama la maniobra de Barani. La próxima semana más arriba voy a enseñar a hacer la maniobra de Barani. La describió este hombre en el año 1921, ¿verdad? Que la describió como un episodio, el vértigo como un episodio de inicio agudo de duración limitada y que mejoraba con los cambios de posición. Unas maniobras que se llaman así, maniobra de Barani, que no quiere decir que mejore el paciente en el momento, pero ayuda bastante y que además con el tratamiento mejora muchísimo. En la clínica, miren, vértigos rotatorios objetivos de unos 10 a 60 segundos, minutos de duración, ¿verdad? Muchas veces la sensación de rotación, que uno rota alrededor de las cosas hasta un 80, hasta un 47%. ¿Bien? La mayoría de la duración es vertiginosa, aunque también puede haber confusión, ¿verdad? Sensación de mareo, desequilibrio. Los síntomas acompañantes, ¿cuáles son?
vómito, sudoración, náusea y cefalea. Estos son neurovegetativos, vasovagales. Una vez realizada una adecuada anamnesis, se debe llevar a cabo una exploración otoneurológica. No solamente de exploración del oído, también neurológica. Maniobra índice, maniobra índice nariz, maniobra índice rodilla, sí, son las maniobras de Lucín, ¿qué era? No recuerdo ahora las maniobras, son las maniobras de donde tú posición de estabilización, índice nariz, índice con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, caminar sobre una línea recta con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, levantarte sobre las rodillas, ver el nistagmo, todo eso es importante, hay que explorarlo. Eso tenían que haberlo dado ustedes si no lo dieron en neurología. Tienen que haberlo dado en neurología. Deben haberse lo dado. Y el diagnóstico nos va a dar una serie de maniobras de provocación que nos permiten determinar el canal semicircular afectado. ¿Se acuerdan cuando vimos los canales semicirculares que les dije que dentro de los canales semicirculares va a ser linfa? Pues esto es esto. Los canales semicirculares son tres: anterior, medio y posterior, anterior, posterior y horizontal. Y esos canales por dentro pasan a la endolinfa y ese líquido se concentra más en uno de los canales. Y al concentrarse más en uno, porque normalmente tienen que estar los tres canales funcionando de manera igual. Pero cuando obra de Romber. Romper simple y romper sensibilizado, gracias doctor. Pero cuando nosotros tenemos un canal que tiene una mayor presión con relación al otro, aparece este problema. Y la maniobra de Barani, que la van a ver la semana que viene, es eso. La semana que viene no, la otra más arriba, porque la semana que viene no debe haber tampoco práctica por la clase, por el examen teórico. Es eso, es hacer cambios de posición de la cabeza, buscando que los canales semicirculares a nivel de las ampollas se llenen de manera igual para evitar que uno esté con mayor presión que otro y aparezcan estos síntomas. ¿Bien? Porque además es causa. Miren, aquí están las maniobras diagnosticadas. Aquí están las maniobras, como ustedes ven. Después se lo van a leer, de todas maneras en la práctica yo se lo voy a enseñar cómo es que se hace. No es difícil. Simplemente se coloca el paciente con la cabeza fuera de la cama, como ustedes ven ahí, y se hacen maniobras cortas de 15 segundos de un lado hacia otro, buscando que la endolinfa que está viajando por los canales semicirculares se acomode. Eso ayuda muchísimo. Después lo van a ver. Aquí está la explicación de la maniobra. Se sitúa el paciente en el cúbito supino con la cabeza inclinada unos 30 grados hacia arriba con respecto al plano horizontal y se gira la cabeza 90 grados hacia el oído explorado. ¿Bien? La observación del nistagmo horizontal. Aquí está. Ahora no sé si ven la figura aquí. Después lo vamos a ver en la fase práctica. Y aquí son las pruebas complementarias, otras pruebas que tú haces, porque miren hijo, no es que nosotros a veces sabemos que el paciente tiene un vértigo posicional benigno. De hecho, yo he tenido personas muy cercanas a mí, familiares, que han tenido eso. Y ya por la experiencia, es un vértigo posicional benigno. Y sé que hay elementos que están lidiando con relación a la aparición de él, y yo no le mando a hacer más nada. Pero si es su paciente y ustedes no lo conocen, lo ideal sería que además de la clínica usted demuestre que clínicamente es eso, pero que además usted haga estudios buscando ¿qué cosa? Buscando otras lesiones neurológicas que pudieran estar asociadas con esto para hacer diagnóstico diferencial, porque muchas de estas patologías, en el caso de vértigo, por la clínica te das cuenta, pero ese generalmente es el comienzo después de otros problemas de tipo neurológico. Por lo tanto, uno debe llevar esta investigación hasta el final y decir, bueno, esto es un vértigo posicional benigno por la clínica y además por los estudios complementarios. Tú no tienes nada que me justifique a mí nada de esto, porque el nistagmo es un síntoma neurológico central. Además de esto se ven en otras patologías, sobre todo tumores neurológicos. Bien, ojo con eso, por eso hay que hacer esto, por eso hay que hacer potenciales evocados. El diagnóstico diferencial, mírenlo, hay que hacerlo con patologías de origen neurológico, hay que hacerlo con el Menieri,
Estas dos se parecen mucho, pero el Meniere tiene diferencias con relación al otro. El origen neurológico, mareo multifactorial o preinvertigo, episodios de sincopales. Hay gente que tiene problemas de origen vasovagal, hay gente que tiene problemas cardiovasculares y lo que hacen es un vértigo o un síncope. Entonces se parece mucho al síncope. Lo que pasa es que en el caso del síncope, cuando produce el síncope, el paciente se desploma. Y además hay antecedentes de enfermedad cardiovascular en el síncope vasovagal o en los episodios estos presincopales vasovagales. El tratamiento, mírenlo aquí, la maniobra de Epley, esa es una manera de hacerlo, mírenla ahí, lo vamos a hacer la semana que viene, no la otra. ¿Ya? Lo otro es, medicamento, esa es otra maniobra, esta es otra maniobra, hay varias maniobras. Otros que se pueden usar, también podemos usar antieméticos, porque esto produce vértigo, produce náusea, produce vómito, podemos usar gravinol, dimethylgranina, difenhidramina, es decir, reposo, podemos hacer hidratar al paciente, tratar de estabilizar la parte de hacer hemograma para ver si hay algún trastorno de tipo de los iones, sodio, sulfato, potasio, cloro, magnesio, sobre todo potasio y sodio, que son los que más. Bueno, aquí, como ustedes ven, si no se trata, es decir, si lo tratamos simplemente con el reposo, alrededor de 7 días todo desaparece. Reposo absoluto, desaparece el problema. Esto es hasta aquí lo que va a ir con relación al examen teórico, que va a ser la semana que viene a esta hora. Por favor, les suplico, o les pido por los que llegan tarde, que una vez que comience el examen ya no pueden entrar. No pueden entrar. Y que todo el que sabe que tiene su examen tiene que estar aquí. Y que a partir de las 2 de la tarde de hoy, yo estoy arriba haciendo los exámenes. Por favor, ¿se pueden sentar, chiquitas? ¿Tienen algún problema? Porque son las 11, faltan 10 minutos. Pero además hay un problema de educación formal. Cuando está hablando de alguien, no tiene que, por respeto, esperar. Yo soy de la opinión que si tienen la posibilidad de hacerlo hoy, ya se quitan ese problema de toda la semana. El examen no es nada del otro mundo, ya les dije lo que va al examen. Es llegar y demostrar. Yo, si le tengo que dar 12 puntos a los 35, se los doy. La dirección de carrera sabe que yo ando dando en ese sector. A mí, si mis estudiantes todos tienen 12, van con 12. No soy de esos profesores que le dan 3 o 2, que suspenden a uno para hacerse creer. Si mis estudiantes todos son buenos, todos son buenos. No me interesa. Así que yo los invito a que vayan, por favor, para que temprano lo hagan. Porque además no sé cómo va a estar la semana. Después se va a empezar a complicar, que si se inunda el plan 3000, que si se cayó la torre de Eiffel de ahí del centro. ¿Ya? Los quiero mucho, nos vemos a esa hora allá, en el aula. Y sus cosas, lleven caramelo, soda, porque son varias horas ahí yo sentadito. ¿Eh? No.